Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, vamos a terminar transmisión de deudas de ayer y sesión de la posición contractual. Vamos hasta la plaquita que vimos ayer y pasamos al tema de hoy, que es compensación, renuncia y remisión como medios extintivos. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Josefina, ¿activaste el audio? ¿Querés? Sí. Tengo muy inestable internet, chicos, hoy, así que vamos. Mi duda es en relación a una parte de sesión de deuda. A ver. Decime. Sí. En la sesión de deuda, Sí. la posibilidad, cuando se da la posibilidad de que el deudor siga siendo deudor y se incorpore un tercero, ¿no es cierto? Sí. ¿Ellos responden de manera solidaria o de manera simplemente mancomunada? No, directamente responde el que va a ocupar el lugar. Si el deudor sigue siendo el mismo, va a ser el deudor originario. Si dio su posición a otro deudor, es el otro deudor. Cuando es la sesión acumulativa, no queda liberado el deudor originario, ¿no? Y sí. Hay como una, según Pizarro, ¿no? Hay como una coasunción. El tercero se incorpora a la obligación junto con el deudor originario, ¿no? Ahora los dos están obligados, dice Pizarro. Sí. Y él dice en un momento que... Siempre. Dice, ¿cuál es el carácter que tienen las obligaciones del deudor y del tercero, no? Y él ahí dice que nada impide que se pueda demandarlos conjuntamente a ambos, ¿no? A mí lo que no me quedaba claro si respondían de manera solidaria o era por una cuota aparte. Ahí te hago un paréntesis. Bueno, el principio general lo rige el artículo 284, que es la libertad de formas, ¿sí? Entonces, primero decimos, no hay en el código para esta figura una referencia específica, ¿sí? Entonces, se pueden acudir a los principios generales de todos los actos jurídicos, ¿no? Donde las partes tienen su libertad de forma. Por lo tanto, la regla es lo que las partes hayan acordado. Artículo 284. Ahora, remitiéndonos a esta fuente, va a surgir de allí de qué manera responden, ¿sí? Si la transmisión es pura y simple, responde el nuevo deudor en forma absoluta. Ahora, en algunos casos, por cuestiones comerciales o según el negocio jurídico, podría quedar en forma subsidiaria quién era el deudor originario, ¿sí? Pero sería una forma que no es la original, digamos, sino que queda librado a las partes. Sería una pseudo garantía. Entonces, en ese caso, subsidiariamente se podría ir contra el deudor originario. Igual, si tenés a mano el código, vamos a leer el 1618, así queda bien aclarado. Pero está bueno la pregunta de Josefina para que ustedes vinculen como principio general de la figura el 284 como base de todo acto jurídico bilateral. Bien. ¿Lees el artículo? Sí, perdón, pensé que iba a decir algo. Bueno, 1619, obligaciones del cedente.
El cedente debe entregar al cesionario los documentos probatorios del derecho cedido que se encuentran en su poder. Si la cesión es parcial, el cedente debe entregar al cesionario una copia certificada de dichos documentos. Perfecto. Entonces, vinculado con lo que comentabas, vamos a hacer una, porque cuando lo lean puede llevar a confusión o ver de qué manera figura. Recuerden que ayer cuando terminamos la clase leímos de 1632 al 1635. Vamos a aclarar estos artículos y de qué manera se comporta esta transmisión de deuda. Por un lado, vamos a decir entonces, en base a la asunción privativa y a la asunción acumulativa, ¿qué podemos decir? Que por un lado tenemos dos subespecies. La cesión de deuda propiamente dicha, dice, en el 632 lo volvemos a leer, hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya una novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Entonces acá nos detenemos y volvemos a analizar la pregunta de Josefina. Si prestó conformidad el acreedor, se conformó y estamos frente a una cesión de deuda propiamente dicha, ¿sí? Porque el acreedor prestó conformidad. Si no hubiera prestado conformidad el acreedor, como quedó afuera, a mí no me interesa lo que hayan hecho ustedes, Juan era mi deudor, Juan me tiene que pagar. Si después entre ellos arreglaron que venía Pedro y me pagaba Pedro, perfecto. Pero si el acreedor no prestó conformidad, sigue siendo el deudor originario quien le tenga que pagar. A lo sumo podrá ser un codeudor subsidiario, pero no lo vincula, no le es oponible. Ahora, si el acreedor hubiese prestado conformidad, entonces en ese caso se libera automáticamente o queda en mora si el nuevo deudor no paga. Entonces, como surge de la definición legal, dice los tres sujetos interesados deben convenir este cambio de posición del deudor, aceptándose que el tercero asuma el lugar del deudor sin extinción de la obligación. Pueden las partes pactar otros efectos, como por ejemplo, que si el acreedor no presta conformidad explícita para la liberación del deudor originario, éste permanecerá obligado y el nuevo deudor lo será en carácter subsidiario. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la diferencia? La diferencia va... ¿Cómo? Tengo una consulta. ¿Quién habló? Subsidiario sería Brisa. Subsidiario sería lo En mismo que segundo lugar. decir solidario, ¿no? No. Subsidiario es, si fuera solidario, se le puede reclamar a cualquiera de los dos el 100% el acreedor. Eso es solidario. Subsidiario dice, si no paga Pedro, entonces paga Juan. ¿Se entiende? Para que yo pase al otro deudor, tuvo que haber un incumplimiento por parte del deudor principal. ¿Queda claro? ¿Lo entendiste, Brisa? Sí, ahí lo entendí, gracias. Muy bien. Ahora, dentro de todas estas categorías, tenemos en el 1633, perdón, la figura de la asunción de deuda. Asunción de deuda. Pilar, ¿lo querés leer? Por favor. El Sí, 1633. Artículo 1633. Asunción de deuda. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Se cortó. ¿Se Bueno, escuchó? a ver, Bianca, ¿lo podés terminar? No, la última parte no, se cortó. ¿Querés que lo vuelva a leer? Dale. La última parte dice, si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor,
La asunción se tiene por rechazada. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a establecer las categorías? Sean pícaros. Es o radica en la aceptación o no por parte del acreedor. ¿Sí? Ahí tenemos esa posición, como decía Josefina, de que los dos quedan en forma acumulativa y que el deudor originario sería subsidiario al incumplimiento del otro deudor. ¿Está bien, Profe, Josefina? ¿Lo comprendiste? disculpa, Sí. esto de asunción de deuda es todo dentro de un tipo de transmisión de deuda, ¿no? Sí, Bien. sí. Uno era la La sesión transmisión es propiamente estrictamente, dicha, claro, claro, y la segunda, la B, perdóname. ¿Se acuerdan que bien. dijimos dos subcategorías? Asunción de deuda. Muy bien. Después, otro tema fuera de esto, pero se los menciono para que lo tengan presente en el artículo 1645, la promesa de liberación. ¿Qué implica la promesa de liberación? Que el artículo es un solo artículo y bien específico. ¿Quién se ofrece para leer? Maximiliano, ¿lo lees el 1645? Promesa de liberación. Profe, es el 1635, no 45. Ah, perdón, 1635, sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Promesa de liberación. Hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada con estipulación a favor del tercero. Muy bien, perfecto. Entonces, terminamos con esto, transmisión de deuda. Esta filmina quedó muy cargadita, pero me pareció bien que ustedes tengan los artículos porque de ahí surgen todas las categorías. No tienen que leer mucho más, o por lo menos con el artículo les queda identificada cada una. Y por último, nos falta el tema de la cesión de la posición contractual. A ver, ahí ven bien, ¿no? 1636. ¿Quién lo puede leer? Lo leo, profe. Dale. 1636, transmisión. Sí. En los Sí. contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificadas las otras partes en la forma establecida para la notificación al deudor crediticio. Perfecto. Y el 1637... ¿Quién lo puede? Juan y Arusi, ¿lo lees en 1637, que son los efectos? Dale. Efectos. Desde la cesión o, en su caso, desde la notificación a las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario. Sin embargo, los co-contratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con éste el mantenimiento de sus derechos para el caso del incumplimiento del cesionario. En tal caso, el cedido o los cedidos deben notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. Perfecto. Muy bien, entonces, esto de la posición contractual vamos a verlo en un ejemplo para que tengan una idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, se da mucho a nivel comercial. Un contrato de concesión, si no tuviera prohibido en sus cláusulas que pueda haber una cesión de ese contrato, o tal vez en ese contrato de concesión, o imagínense un balneario, o un shopping, algo donde la figura sea compleja, ¿no? Y donde haya distintas conexidades comerciales. Mientras que esté vigente el contrato, por eso la figura tiene sentido cuando hay un efecto diferido. Cuando empieza y termina, no va a tener mucho sentido. Pero si tiene un efecto diferido, en ese caso, las partes, notificando siempre a todas, aún
podrían notificarse con posterioridad a que se dé esa cesión de la posición contractual, podrían tener un cambio de sujeto en alguna de sus partes. Por ejemplo, el ejemplo que les doy no es el más común porque muchas veces los contratos de locación tienen una cláusula donde no se permite la sublocación. Pero supongamos que no tenga una cláusula que prohíbe la sublocación, el cambio de posición contractual sería si hubiera una subcontratación o asume otra persona la responsabilidad o la obligación que asumió el locatario original, por ejemplo. O, por ejemplo, se compra mercadería, vamos a suponer que sea una producción que tiene que ensamblar partes, ¿no es cierto? Y se arma un contrato donde por un año para tejer determinada cantidad de pullovers se compra el hilo a determinada empresa y esa empresa en un momento no puede producir o por algún motivo no le interesa continuar. Podría ceder su posición contractual a otra empresa con las mismas características para que produzca ese elemento. Entonces, siempre todas estas figuras estamos hablando de acuerdo de partes. Son contratos donde las partes tienen participación y en el caso que no la tuvieran, no les es oponible. Acá lo que dice en cuanto a los efectos, que aún podrían estar notificados y aceptar este cambio de posición con posterioridad a que se hubiera realizado. No importa, si se aceptó, está ok. El tema es que no le va a ser oponible u obligado si la parte contratante no aceptó y lo puede rechazar tranquilamente, no lo va a vincular. Lo que es interesante en esto es que esa aceptación podría ser aún con posterioridad del cambio de posición que las partes hubieran determinado. Y una cosita más, pues si no estamos llevando gran parte de esta clase con un tema de la clase pasada, lo que pasa es que es largo el tema, es la transmisión de patrimonios. Acá les puse 3 ejemplos, ¿no? Después ustedes esto lo van a profundizar en las distintas materias. Por ejemplo, transmisión mortis causa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la transmisión del patrimonio de una persona hacia otra? Mortis causa, ¿qué idea les da? Una sucesión. Herencia. Claro, la herencia. Cuando muere una persona, el causante, todo su patrimonio, que es una universalidad, pasa a sus herederos, ¿sí? Esa sería una forma de transmisión de patrimonios. Otra forma de transmisión es la del Fondo de Comercio, que tiene la ley específica que lo regula, que es la 11.867. Esta ley establece de qué manera se transmite un fondo de comercio. Alguna vez, quizás leyendo un diario, han visto venta de fondo de comercio con tales características, se tiene que publicar. ¿Por qué? Porque si no, sería una causal de burla, ¿no es cierto?, a todos los terceros que se hayan vinculado con ese comercio. Entonces, la venta de un fondo de comercio tiene que respetar todo el procedimiento establecido en la ley específica, esta 11.867. Y por último, está la transmisión patrimonial en una quiebra. Una quiebra es un proceso universal, al igual que una sucesión. Cuando hablamos de procesos universales, son procesos que abarcan toda la parte patrimonial de un sujeto con fuero de atracción. Cuando ustedes vean que tienen la materia específica de concursos y quiebra, lo van a ver. Ese fuero de atracción implica que toda la universalidad de cuestiones vinculadas con ese patrimonio tienen que ventilarse en ese proceso universal. Eso está establecido en los artículos 204 y 5 de la Ley Específica de Quiebras 24.522 y el propio Código Civil y Comercial. Bueno, esta parte, este Power lo terminamos.
Vamos a tomar un minutito, así cambiamos la cabecita y pasamos a otro tema mientras que yo busco el otro material. Bueno. Hoy vamos a ver medios extintivos de las obligaciones. Antes de pasar a los que nos toca ver hoy, que es compensación, renuncia y remisión, vamos a ver qué recuerdan ustedes del medio extintivo de las obligaciones por excelencia. ¿Cuál es? El La pago. prescripción, El el pago. pago. Muy bien. Con todas las características del pago, las repasamos así muy rapidito. ¿Qué recuerdan del pago? La Con identidad. respecto al deudor, Tiene los muy bien, requisitos. esos son los requisitos. Claro. ¿El pago es el objeto de la prestación? El objeto, ¿cómo? Perdóname. Que el pago era el objeto de la prestación. No. La prestación puede llegar a ser el objeto del pago. El pago es un accionar, ¿sí? Que pone fin. El cumplimiento a la de la obligación. prestación, capaz que quiso decir. Exacto, exacto. Bueno. Entonces, nosotros veíamos que cuando ese pago no reunía todos los requisitos específicos del objeto del pago, porque algunos en el parcial confundían objeto de las obligaciones con objeto del pago, que son dos cosas distintas, ¿sí? Acá el pago como medio extintivo de las obligaciones, veíamos el objeto con todos sus requisitos y cuando alguno de esos requisitos no se conformaban, el deudor no obtenía la liberación, ¿sí? Ni el acreedor veía satisfecho su interés. Ahora vamos a ver otros medios extintivos de las obligaciones. Y ya cuando decimos otros medios extintivos de las obligaciones, estamos hablando de que el efecto va a ser igual al del pago. Por lo tanto, quiere decir que van a producir, con respecto al deudor, ¿qué van a producir? La liberación del deudor. La liberación del deudor, el ius solvendi. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, y esto si quieren tomar nota porque no tengo power, vamos a empezar con uno de los medios extintivos, son 7, con la compensación. Cuando hablamos de compensación en la vida cotidiana, nos apartamos un poquito del derecho. ¿De qué estamos hablando cuando quieren compensar algo? Emilia, canal. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo te va? Sí, perfecto. Bien. Cuando hablamos de compensar, ¿qué te parece? Compensar es como arreglar, como que quede bien, digamos. Que, no sé, Arreglar, o sea que te suena como que se soluciona algo. Sí. Puede ser resarcir, Carolina profe. Bilbao. Sería como igualar una situación. Igualar, me gusta. Quiere decir que si hablamos de igualar es porque ya contás con dos cosas, ¿no es cierto, ¿No sería Carolina? reemplazar, más que nada? Profe, yo lo entiendo como ¿Cómo? sustituir una cosa por la otra. Vos como sustituir una cosa por la otra. Bueno, vamos a ir viendo. Puede ser, lo vamos profe, construyendo el como concepto. resarcir un daño, lo compenso con otra cosa. Lo quiero compensar y quiero resarcir, también Exacto. es una Yo acepción. creo que, Sí, también. yo creo que es cuando hay un deudor y un acreedor recíproco. Por ejemplo, cuando yo le debo a una persona 10.000 y la otra persona me debe tal vez 5.000, entonces se compensa esa suma y solamente, por ejemplo, yo le tendría que dar, se sacia la deuda, por decirlo de una manera. Sí, está bien, pero ya te fuiste a lo jurídico, ¿no?
Estábamos hablando en la vida cotidiana. Lo que vos dijiste está perfecto, ya adentrándonos en lo jurídico. Bueno, todos tienen un poco de razón. En la vida cotidiana se da, y la palabra compensar muchas veces es para dar algo donde uno siente que tuvo que cumplir, completar, resarcir, que dijeron por ahí también. Ustedes veían cuando hablábamos de intereses, intereses compensatorios, funciones de la cláusula penal, función compensatoria. Entonces, por ese lado, vieron que la misma terminología muchas veces es utilizada para distintas funciones. En este caso en particular, como medio extintivo de las obligaciones, sí lo vamos a tomar por el rumbo que mencionó Brisa, que es cuando se establece una relación de acreedor y deudor, y en ambos casos hay deuda y crédito, ¿sí? Es como si María Laura y Nicolás Amado, ¿estás? Sí, sí, estoy. Genial. Entonces, como si María Laura y Nicolás tuvieran, María Laura le vendió un auto a Nicolás y Nicolás a su vez le vendió un viaje a María Laura. El viaje Nicolás ya lo hizo y quedó un saldo. Y el auto que le compró María Laura no tampoco se lo terminó de pagar. Entonces, Nicolás tiene un crédito a su favor y María Laura también. Vamos a ver qué características tiene que haber para que se pueda llegar a compensar la deuda. En este ejemplo que dimos de María Laura y de Nicolás, si lo que le debiera a María Laura es el auto, la cosa cierta todavía, y lo que le debiera a Nicolás es el viaje, ahí tenemos prestaciones heterogéneas entre sí, ¿sí? Porque son dos cosas ciertas diferentes. Una es un servicio, la otra es una cosa cierta. Para que podamos hablar de compensar y de alguna manera quedarnos arreglados o solucionado el tema, tendrían que ser cosas homogéneas, cosas de la misma naturaleza. Entonces, si lo que María Laura le debiera a Nicolás fuera un saldo de precio del viaje, y Nicolás a María Laura lo que le debiera fuera un saldo de precio del auto, entonces estamos hablando de cantidades de dinero. Entonces es homogénea. Si esa característica se diera, ahí se va a poder compensar. Y compensar, en estos términos, se refiere a que se va a tener un límite cuantitativo para realizar esa compensación. ¿Por qué? Porque se va a compensar hasta la cuantía menor de la coexistencia de las deudas. Si María Laura le debía 2 millones y Nicolás le debía 1 millón, ¿cuál sería el límite cuantitativo de la compensación? Se cancela 1 millón y le sigue debiendo el otro millón. Muy bien, entonces, hasta 1 millón se compensa y se libera de la deuda al deudor. El que debía 2 millones, por 1 millón lo tiene cancelado. Y la otra parte canceló la totalidad. ¿Se entiende? Entonces, la compensación es un medio de liberarse de la deuda que se produce por una mutua neutralización. Se produce por una... Esta definición es de Pizarro y Vallespino, que está buena. Una mutua neutralización de dos obligaciones, cuando quien tiene que cumplir es al mismo tiempo acreedor de quien tiene que recibir satisfacción. Ahora, yo le agregaría, además de que tienen que tener la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, que se trate de obligaciones homogéneas.
serían las características de esta figura? En el 921 lo tienen definido. Bianca, ¿lo querés leer? 921. Sí, profe. Artículo 921, definición. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el momento de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Muy bien. Entonces, vamos a las características. Si quieren, pueden tomar nota porque no hay placa de esto. Primero, se trata de un doble pago ficticio. Doble pago ficticio. Decimos doble pago ficticio porque ambas partes equiparan como si hubieran pagado. Es una convención liberatoria. Convención. Si no hay acuerdo, no se puede dar la compensación. Perdón, profe, ¿dijiste convención liberatoria? Convención, sí, de acuerdo, un acuerdo liberatorio, si quieren poner. Si no hay acuerdo en haber, que haya dado nacimiento a las obligaciones, sería. No a la... Claro, si no hay acuerdo en pagarlo de esta manera, a través de la compensación. Ah, porque yo como abajo A vi nadie- que puede ser legal también. Pensé que- Esperá, José, esperá. Déjame llegar. Por ahora estamos en el ejemplo de la compensación convencional. Está bien lo que dice Josefina, ya llegamos. En el ejemplo de María Laura y Nicolás, ¿sí? Eso es entre las partes. Si las partes no aceptan esta forma de pago, no están obligados. Pero, muy bien lo que dice Josefina. En el artículo 923 tenemos algunos supuestos donde legalmente está establecida la compensación. ¿Sí? Chicos, ¿se le cortó? Sí, se fue, me parece, porque tengo el host. Sí, se le ahora. desconectó. Sí, está desconectada.